Hola, ¿cómo están? Aquí José Luis Siller, cardiólogo pediatra, extendiendo un tema que la verdad me dio mucha retroalimentación sobre dudas que tienen los papás en cuanto al consumo de cafeína, ¿no? Les pasé la semana pasada un pequeño spot que dura unos segunditos sobre las ventajas, los pros y los contras y los efectos, pero de manera muy superficial, ¿no? Entonces quiero dedicarle ya más tiempo a este tema que evidentemente está en la cabeza de muchos y hay muchas preocupaciones alrededor del consumo de cafeína, pero ya orientado a los niños, ¿no? Entonces la cafeína, está de más decirlo, es la droga psicoestimulante de mayor uso a nivel mundial. Y bueno, yo creo que no es secreto que si le damos una taza de café a un niño, pues eso termina en una de las pijamadas más eternas y desgastantes que uno puede tener, ¿no? Pero la cafeína no viene exclusivamente del café. La cafeína se puede consumir en sustancias naturales, en alimentos preparados o incluso, por ejemplo, en los chocolates. Entonces, aquí lo importante es abordar el tema como lo que es, ¿no? La cafeína es una droga y como toda droga se debe de dosificar. Entonces, para facilitar ese entendimiento, les doy un par de ejemplos. El Colegio de Ginecología y Obstetricia desaconseja, por ejemplo, durante la lactancia dar cafeína porque fluye menos la sangre y se produce menos leche, perdón. También se sabe que entre más café se consuma durante el embarazo, más riesgos hay de problemas como desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento del bebé o hasta aborto. Pero el juego de la cafeína se tiene que jugar y como todo juego hay que entender las reglas. One, two, three, come on. El Colegio Americano de Pediatría nos recomienda, de acuerdo a la edad, un consumo límite de cafeína. Menos de 12 años, 0 a 200 miligramos. Mayores de 12 años, 200 a 400 miligramos. Entonces, para que más o menos se den una idea, la bebida carbonatada que ustedes quieren tiene 45 a 50 miligramos de cafeína. Un chocolate en barra, como también el que ustedes quieran, entre 50 y 55 miligramos de cafeína. Y una taza de café, 100 miligramos de cafeína. Entonces, si uno hace los cálculos, puede decir, oye, pues súper bien, puedo darle 4 barras de chocolate a mi hijo o 4 refrescos a mi hijo y estoy en rangos. Pero tenemos que recordar que nunca vas a tener una barra de chocolate o una bebida carbonatada que no tenga azúcar. El índice glicémico de esos alimentos es altísimo. Y bueno, creo que está de más decirles que lo que le provoca al cuerpo el exceso de azúcar. Entonces, partiendo de esta idea, bueno, ¿cómo es el metabolismo de la cafeína en el cuerpo? Tenemos los tiempos muy bien establecidos. Primero que nada, la cafeína no se retiene en el cuerpo. Hay un proceso. Tarda de 0 a 50 minutos desde que se consume hasta que se absorbe del intestino hacia el cuerpo. El pico de efecto se obtiene desde la hora hasta las 4 horas. Y la eliminación empieza desde las 8 horas hasta las 16 horas. El último rastro de cafeína en el cuerpo lo tenemos 16 horas después del consumo, para que se den una idea, ¿no? Entonces, de 0 a 4 horas vamos a tener los efectos que ya conocemos, un aumento del estado de vigilia, vamos a sentirnos un poquito más despiertos, vamos a tener, desde luego que todo ligado a la cantidad de cafeína que se consuma, ¿no? Pero también vienen los efectos negativos, que sí existen y son varios y preocupantes. Todo ligado a la dosis y a la regularidad, ¿no? Primero que nada, el síndrome de abstinencia de la cafeína es real. Como cualquier droga estimulante, te va a pedir un consumo regular y mayor. Es donde tenemos que tener mucho cuidado con nosotros y sobre todo con nuestros niños. Pero tenemos una serie de efectos negativos que tienen un impacto acumulativo según la cantidad y el grado de cafeína que se consuma. Vamos a tener que tienen trastornos del sueño, trastornos de hiperactividad, van a tener más problemitas de concentración, van a caer en picos de agresividad, tienen por ejemplo migraña porque la cafeína contrae las arterias del cerebro. Los niños van a tener menos apetito, entonces caemos en un ciclo vicioso de trastorno de alimentación. El café es diurético, que significa que vamos a ir más al baño, ¿no? Entonces, con la
deshidratación que eso va a provocar, se van a tirar electrolitos, se va a tirar calcio y vamos a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, el punto aquí es concientizarnos de que si a pesar de, o al final de toda esta información que te compartí, sigues tú con la convicción de no darle cafeína a tu hijo, me parece una excelente idea. Sin embargo, no quiero que caigamos en esa especie de maniqueísmo donde algo es bueno o malo. En medicina, prácticamente todo está sujeto a la dosis. La dosis va a ser al veneno o al tratamiento. Entonces, yo quiero que entendamos que la cafeína está culturalmente embebida en la alimentación. Entonces, yo creo que mejor de enfrentar esos tipos de cosas vamos a negociar y entender y familiarizarnos con las dosis y los límites de cada paciente de acuerdo a la edad, y así vamos a evitar complicaciones a largo plazo. Es un tema muy interesante, a mi parecer. Esta es parte de nuestra rutina, de nuestra alimentación. Y también creo que debemos de entender que los niños, el modelo de aprendizaje de los niños es de imitación. Entonces, si nosotros estamos tomando café todos los días frente a ellos, pues sí, lo van a querer. Y eso pues no es lo que queremos. Entonces acuérdense que los niños lo que vean nuestros papás lo van a hacer. Entonces el ejemplo es el mejor elemento de enseñanza. Ya no les quito más su tiempo. Les recuerdo, mi nombre es José Luis Siller, cardiólogo pediatra. Les deseo un excelente fin de semana. Un abrazo virtual a los que se pueden.